Vamos a resolver la siguiente ecuación. Recuerden que para esto requerimos los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables, al menos las básicas, seno, coseno y tangente. Y ya posteriormente, si requiriéramos alguna más, la podemos sacar mediante su recíproca. Entonces, lo importante en este momento es armar nuestra tabla. Entonces, definimos seno del ángulo en cuestión. Entonces, ahorita vamos a poner los valores angulares, coseno, tangente del ángulo. Entonces vamos a hacer que el ángulo en cuestión entonces será 0 grados, sea el de 30 grados, que son los notables, sería el de 45 grados, 60 grados y hasta 90 grados, ¿no? Vamos a hacerlos así. Vamos a poner la medida angular en sexagesimales para hacer más comprensible esta cuestión. Entonces recordemos que para rellenar esta tabla de manera rápida hacemos aquí es 0, aquí es 1 y esto termina en 1 y termina en 0, ¿no? Esa es una forma para mecanizarse este procedimiento sin la necesidad de pues, realizar los cálculos, ¿no?, analíticos mediante los triángulos notables. Entonces sería 1, 2 y 3 aquí. Aquí sería 3, 2, 1. Extraemos raíz cuadrada a todos estos valores. ¿Sí? Sabemos que la raíz cuadrada de 1 pues va a resultar en 1 al final de cuentas. Y aparte de extraer raíz cuadrada sería dividirlos entre 2. Todos. Dividirlos entre 2. Dividirlos entre 2. Dividirlos entre 2. Y con esto casi quedaría completada nuestra tabla, ¿no? Nada más sería adecuar aquí. Y ya le borramos la raíz de 1 y simplemente lo dejamos como 1. Porque pues la raíz de 1 resulta en 1 y 1. Bien. Con esto ya tenemos llenos los valores de los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados para las funciones seno y coseno. ¿Cómo sacamos los de tangente? Bueno, pues sabemos que los de tangente es el cociente de seno entre coseno, es decir, los valores de aquí y los valores de acá. Entonces sería 0 entre 1 para el primer valor, sería 0. Aquí 1 entre 0 sería indeterminado. Vamos a escribirle simplemente no existe, ¿sí? Y entonces tendríamos que hacer cada uno de estos cocientes, así que para el de 30 grados sería un medio entre raíz de 3 sobre 2. Aplicamos extremos con extremos y medios con medios. Sabemos que estos se van a reducir, con lo que esto me va a quedar 1 sobre raíz de 3, que racionalizado sería raíz de 3 sobre 3. Así que aquí sería raíz de 3 sobre 3. Entonces, para el siguiente valor, entonces, mira, observa que es raíz de 2 entre 2 sobre raíz de 2 entre 2, pues eso es a 1, ¿no? Porque estamos dividiendo lo mismo entre lo mismo. Entonces, siempre que dividimos lo mismo entre lo mismo, obtenemos pues la unidad. Y para el último, finalmente, tendríamos raíz de 3, vamos a hacerlo aquí abajito, raíz de 3 entre un medio, que estaría yo ocupando estos valores, raíz de 3 sobre 2 entre un medio, y esto resulta en, bueno, y aplicando extremos con extremos, medios con medios, los dos están en lados opuestos del quebrado, entonces aquí me quedaría raíz de 3 sobre 1, que esto resulta simplemente en raíz de 3, ¿no? Así que este valor sería raíz de 3. Y con esto, de esta manera rápida, fácil y sencilla, un tanto mecanizada al principio, podemos obtener al menos para las funciones trigonométricas básicas los ángulos notables de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Posteriormente, si requiriera yo, podría hacer para los notables también de 180, 270 y 360, que 360 pues básicamente resultarían en los mismos valores que el 0, ¿no? Bien, esto es lo que necesitamos para abordar este tipo de ejercicios y ahora sí, vamos a resolver el ejercicio de una manera sencilla, rápida y entendible, ¿verdad? Entonces, como es bien sabido, para este tipo de contextos siempre existe más de un camino seguramente para resolver. Nosotros vamos a tomar la vía más obvia, la vía más simple. Si no funciona la vía más obvia, entonces estaríamos considerando una segunda alternativa, ¿no? Que ya no sería una vía tan obvia. Y aquí la vía más obvia es sustituir básicamente coseno cuadrado de x por la identidad trigonométrica pitagórica que ya conocemos, ¿no? La identidad trigonométrica, a ver, es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, de aquí despejamos coseno cuadrado y es claro que me va a quedar que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿no? Entonces, esa es la sustitución que yo voy a hacer en esta ecuación. Así que escribimos 2 por, y en lugar de coseno cuadrado de x, pues voy a escribir 1 menos seno cuadrado, pues no sería de alfa, sería de x, por supuesto, porque aquí ya la variable adopta este parámetro, ¿no? Entonces, más 3
seno de x igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Multiplicar término a término, por supuesto, resolver el producto. Entonces sería 2 por 1, 2. Y para este caso, 2 por seno cuadrado de x sería 2 seno cuadrado de x. Pero sería menos 2 seno cuadrado de x por ese signo negativo que está aquí, ¿no? Recordemos que estamos aplicando también las leyes de los signos. Más por menos es menos. Así que más 3 seno de x es igual a 0. Bien, si nosotros reordenamos esta ecuación, entonces le podríamos dar la forma de menos 2 seno cuadrado de x más 3 seno de x, acomodando del término cuadrático o al término lineal y luego el término independiente, por supuesto, y al final sería más 2, ¿no? Es que sería este 2 que tenemos nosotros aquí al principio, simplemente lo cambiamos de posición con su mismo signo, por supuesto, y entonces tenemos esta expresión, ¿sí? Esta expresión vendría siendo un trinomio de cuadrático, ¿no? De la forma ax cuadrado más bx más c. Si nosotros hacemos un pequeño cambio de variables y nosotros declaramos que seno de x va a ser igual a w, por ejemplo, para hacer más fácilmente visible esta expresión, entonces sería menos 2w cuadrada más 3w más 2 igual a 0, ¿no? Entonces con esto caemos en cuenta que es un trinomio de la forma que ya hemos comentado, ¿no? ¿Cómo resolvemos este tipo de trinomios? Bueno, pues esto puede salir por fórmula general, puede salir por factorización, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decidir factorizar para hacerlo más sencillo. Sabemos que la factorización de este tipo de trinomios recae en el producto de dos binomios, donde el primer término pues son dos números que multiplicados por sí mismo me den el primer término del trinomio. Así que para este caso en particular pues sería menos 2w y w acá, ¿verdad? Después dos números que multiplicados por sí mismo me den el tercer término del trinomio. Entonces solo hay una posibilidad, 2 y 1, ¿verdad? Entonces como es positivo, las otras dos alternativas es que los dos valores numéricos, o sea 2 y 1, sean positivos o que sean negativos. Entonces voy a empezar por los positivos, a ver en qué resulta. Recuerden que esto es una prueba y error. Y después el producto de los externos con la suma aritmética del producto de los internos me debe dar el tercer término del trinomio. Entonces vamos a probar a ver si esto es así. Entonces los externos dan menos 2w por 1, sería menos 2w. Y finalmente 2 por w sería más 2w positivo, ¿no? Y con esto veo que en lugar de sumarse, pues se cancelan, se hacen cero. Así que esta combinación no me es favorable, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente opción. Vamos a ponerle aquí menos 2 y menos 1, que sería la otra posibilidad. Y también le voy a dar vuelta a los valores numéricos. Entonces probamos menos por menos es más 2w. Aquí sería y aquí sería menos 2w. Entonces con esto se cancela. Entonces vamos a probar con los números al revés. Vamos a poner el 2 del otro lado. ¿Sí? Aquí 1 y aquí 2 y entonces probamos. Entonces menos sería más. Entonces aquí sería 4w y aquí sería menos un w, ¿no? Entonces esto resulta en 3w justamente, que es el término central de nuestro trinomio. Entonces con esto nosotros tendríamos por completado nuestra factorización. Así que aquí hay dos soluciones, ¿no? Esta igualada a 0, por supuesto, y esta igualada a 0, por supuesto. Entonces de aquí se van a derivar otras dos soluciones, pero antes de dar la solución voy a transformar nuevamente a la ecuación original haciendo que w era seno de x, porque esa fue la sustitución que nosotros hicimos. Aquí sería menos 2 seno de x menos 1. Cierro mi paréntesis, abro otra vez paréntesis, sustituyo ahora estas w, que sería seno de x menos 2 y esto es igual a 0, ¿no? Bien, con esto entonces las dos posibilidades, vamos a pintarlas aquí, menos 2 seno de x menos 1, esto es igual a 0, esa sería una posibilidad, o sea, una solución de nuestra ecuación, y la otra sería seno de x menos 2 es igual a 0. Vamos a resolverlas por simultáneo, de manera sencilla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ese menos 1 que está estorbando ahí, como una operación básica, lo pasamos al otro lado sumando, por supuesto, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 2 seno de x es igual a 1, toda vez que pasa para este lado, sumando al 0, ¿verdad? Entonces 1 más 0 pues sigue siendo 1, ¿no? Entonces, finalmente, ese menos 2 que está multiplicando a seno de x,
pues lo podemos pasar a donde está el 1 con su operación contraria, que sería dividiendo, ¿no? Entonces sería seno de x es igual a menos un medio. Bien, con esto es la primera solución. Entonces vamos a ver qué nos arroja esto. Entonces x va a ser igual, aplicamos la inversa de seno, que sería arco seno o ángulo seno, como también se le conoce, o como está en tu calculadora, seno a la menos 1, ¿verdad? Que no es para nada la recíproca. Esto hace alusión a la inversa de menos un medio. Bien, y analizamos nuestra tabla. Para seno de qué ángulo me da un valor numérico de un medio, ¿no? Porque recordemos que esto de aquí nos arroja un valor angular, ¿no? Entonces, al ser la inversa de la ecuación, a ver, recordemos que debe de existir un ángulo tal que, a ver, vamos a ponerle, para que coincida con nuestra tabla, un ángulo alfa tal que ese ángulo, el seno de ese ángulo me dé un valor numérico de menos un medio, ¿sí? Y así con negativo, ¿no? Entonces, ¿dónde se encontrará ese valor en mi tablita? Mira, acá está, ¿ve? Es para seno de un ángulo alfa, aquí hay un valor de un medio. ¿Qué valor angular es ese? El de 30 grados. Significa que seno de 30 grados es igual a un medio. Pero esto es en el primer cuadrante, ¿no? Y recordemos que nosotros tenemos el valor de menos un medio. Entonces, ¿qué pasa? Ese menos un medio, ¿en dónde es negativa la función seno? ¿En qué cuadrante de nuestro plano cartesiano? A ver, vamos a recordar esto de manera rápida, breve. Haz de cuenta, tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos X y aquí tenemos Y. Recordemos que acá tenemos los positivos y acá tenemos los negativos, ¿no? Bien, ¿en qué cuadrantes la función seno es negativa? Bien, en el primer cuadrante no es, porque si yo hablo con respecto a este ángulo, formo mi triángulo rectángulo, entonces recordemos que seno es opuesto entre la hipotenusa, donde la hipotenusa siempre en los cuatro cuadrantes del plano cartesiano es positiva, ¿eh? Eso no está a discusión, porque es un módulo, es una distancia, entonces no hay distancias negativas, ¿va? Sin embargo, la proyección que hace el cateto opuesto sobre el eje Y es sobre el eje positivo de las Y, por lo tanto es más entre más es positivo. Así que en el primer cuadrante la función seno pues es positiva, ¿verdad? ¿Cómo será en el segundo cuadrante? Lo mismo, mira, porque si este es el ángulo de referencia, aquí formo mi triángulo rectángulo y nuevamente opuesto entre hipotenusa, y también esta proyección que está haciendo sobre el eje de las Y pues es positiva, así que seno en el segundo cuadrante también es positivo, ¿no? Entonces, básicamente, los cuadrantes de interés para mí, en donde la función seno da un valor negativo, ¿verdad? Sería en el tercer cuadrante, porque aquí el opuesto, mira, la proyección está sobre el lado negativo de las Y, y también sería en qué otro cuadrante. Pues hay otro cuadrante también donde da negativo, que sería en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Así que básicamente, en mi tercero y cuarto cuadrante, la función seno arroja un valor negativo, ¿verdad? Entonces, estaríamos diciendo que es el ángulo de 30 grados aquí y por supuesto que es 30 grados aquí. Para ser más estricto, pues, como estamos midiendo en sentido de las manecillas del reloj, pues sería de menos 30 grados, ¿no? Así que es 30 en el tercero y cuarto cuadrante. ¿Qué ángulos son esos? Bien, estos son los ángulos que habría, mira, desde aquí hasta acá, ¿sí? Te lo estoy pintando en verde porque pues, ya rayé casi todo el plano cartesiano. ¿Qué medida angular sería desde el origen hasta los 30 grados del tercer cuadrante? Entonces son 180, 210, ¿verdad? Entonces el primero sería 210 grados. Y para el segundo, mira, vamos a hacer lo mismo. Lo voy a pintar adentro. Sería desde aquí, desde el origen hasta acá, mira, hasta los 30 grados antes de los 360. Entonces serían pues 330, por supuesto, ¿no? Así que serían 330, porque el argumento nos está diciendo que nosotros arrojemos los resultados de las medidas angulares desde 0 hasta 360, que corresponde a 2pi, ¿no? Entonces, en positivo, no me dice que yo dé los valores angulares en negativo, así que ojo con esto, el argumento es muy importante, ¿no? Entonces serían básicamente los ángulos de 210 y 330. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es convertir los 210 a pi radianes, que sería utilizando el factor de conversión, que sabemos que un pi radianes tiene 180 grados, y lo podemos hacer de esta manera muy sencilla, ¿no? A empezar, los grados entre los grados se reducen a la unidad
así como el cero también, por terminar las dos cifras en cero, pues los podemos acotar, los podemos quitar, ¿no? Después me queda 21 sobre 18. Entonces, tercia de 21 pues sería 7, tercia de 18 sería 6, y entonces con eso me queda este valor, vamos a escribirlo aquí, 7 sextos de pi, donde ya no se puede seguir simplificando porque pues 7 es un número primo, ¿no? Entonces sería ahí, y vamos con el de 330, hacemos exactamente lo mismo en 380 grados. Entonces el 0 con los grados se reducen a la unidad y entonces me queda básicamente la fracción 33, a ver, 33 sobre 18, ¿no? Entonces quiero que caigas en cuenta en esto. Entonces tercia de 33 es a 11 básicamente, tercia de 18 es a 6. Entonces con eso pues encuentro que esto, a ver, lo voy a poner por aquí, es 11 sextos porque ya no lo puedo seguir simplificando. 6 tiene mitad, pero el 11 no. Entonces 11 sextos de pi radianes. Esos serían los valores para el primer caso. Así que vamos a ponerlo por acá abajo. X vale para 1, 7 sextos de pi. Y también hay otro valor de X que sería 11 sextos de pi, que corresponderían a los ángulos de 210 grados y 330 grados respectivamente. Muy bien, de la misma manera vamos a hacer para el siguiente. A ver, voy a borrar esto. Y despejamos para la segunda ecuación. Entonces el 2 que está restando de este lado, pues lo pasamos acá sumando al 0. Entonces sería seno de x es igual a 2. Por lo tanto, x es igual a arco seno de 2. Y bien, esto es interesante porque si nosotros hemos estudiado la gráfica de seno, que ya te he mostrado en otros videos cómo se construye y cuál es el rango de esta gráfica, sabemos que el rango es desde -1 a 1, ¿sí? Es un rango muy acotado, por lo tanto no existe un valor tal que para un ángulo la función seno te arroja un valor de 2, un valor numérico de 2. Entonces, como no existe este valor, por supuesto, entonces esta solución no es posible, no existe, ¿verdad? Entonces nosotros la marcamos así, como que no existe, porque de por sí en mi tabla todos los valores oscilan entre el 0 y 1. Si te das cuenta, al menos hasta el 90, donde construimos, todos oscilan entre ese rango, 0 y 1, y por supuesto para los negativos también se repite desde 0 hasta -1, ¿no? Si lo hubiéramos construido hasta los 360. Bien, nada más antes de concluir este video, te pongo por aparte las soluciones porque me di cuenta que se tapaba con mi cámara, y pues entonces no quise pasar desapercibido ese detalle. Aquí te dejo las soluciones que escribí, eso súmalo a la explicación que ya te di, y entonces pues estos serían los resultados, ¿no? Esto sería de la primera ecuación, de esta que resulta del primer factor, y esta sería la solución que resulta del segundo factor. Entonces, de esta manera le damos solución a esta simple ecuación. Yo espero que te haya quedado muy claro en la explicación. Bueno, por mi parte es todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.